La carretera oscura. Soy Manuel, un trailero que ha pasado más de 10 años recorriendo las rutas de este vasto país. He visto de todo, paisajes que quitan el aliento, pueblos olvidados, y hasta alguna que otra situación que me hizo cuestionar mi cordura. Pero hay una historia en particular que nunca olvidaré, una noche que cambió mi forma de ver la carretera y lo que puede ocultar. Era una noche despejada, una de esas que te invitan a seguir conduciendo sin mirar atrás. Regresaba a casa después de entregar un cargamento de frutas en el norte. Ya había recorrido kilómetros y más kilómetros, con el motor de mi viejo camión resonando como una canción familiar. La carga era pesada, pero el deseo de ver a mi familia me impulsaba a seguir. Pasé por un pequeño pueblo, cuyas luces parpadeaban a lo lejos. La gasolinera que solía visitar estaba abierta, así que decidí detenerme. Necesitaba llenar el tanque y relajarme un poco. Mientras llenaba el depósito, noté a un hombre mayor, con un rostro surcado por el tiempo y la experiencia, que se acercaba a mí. «Ten cuidado en la carretera, joven», me dijo con voz grave. «A veces, la oscuridad guarda secretos que no son de este mundo». Me reí, pensando que era solo un cuento de viejos. Sin embargo, su mirada profunda me hizo sentir un escalofrío. Luego de un par de palabras más, el hombre se alejó hacia la sombra de la gasolinera. Sacudí la cabeza, tratando de olvidarlo, pero la inquietud se instaló en mi pecho. Con el tanque lleno y un par de botellas de agua, volví a subir a mi camión y continué el viaje. La carretera se extendía ante mí, vacía y silenciosa, y el sonido del motor era la única compañía que tenía. Sin embargo, a medida que avanzaba, la atmósfera comenzó a cambiar. Entré en un tramo que atravesaba un denso bosque. La neblina se asentó sobre la carretera, cubriendo todo a mi alrededor. Encendí la radio, pero solo escuchaba estática. «Qué extraño», pensé, mientras trataba de mantener la calma. De repente, vi algo en el retrovisor. Era una figura, pero al mirar de nuevo, ya no estaba. Solo la oscuridad. No pude sacudirme la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Pasé por un lugar donde los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. Aceleré un poco, pero en un instante sentí que algo no estaba bien. Las luces del camión comenzaron a parpadear y el motor emitía un sonido extraño. En ese momento, vi a la mujer. Estaba vestida con un largo vestido blanco que flotaba alrededor de ella. Su rostro era pálido, pero su mirada era profunda y melancólica. El corazón me dio un vuelco. No podía dejar de mirarla, y antes de que pudiera reaccionar, decidí detenerme. «Hola, ¿estás bien?», grité. La mujer no respondió. Solo se quedó ahí, mirándome fijamente, con una expresión que transmitía tristeza. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí que era mejor seguir, así que subí rápidamente al camión y arranqué el motor. Pero mientras conducía, la figura apareció de nuevo en el retrovisor, más cerca esta vez. El frío se intensificaba, y sentí que la oscuridad se cernía sobre mí. Intenté concentrarme en la carretera, pero no podía sacudirme la inquietante sensación de que me seguía. El camino se volvía cada vez más oscuro, y la neblina parecía tener vida propia. De repente, el camión comenzó a fallar. Las luces se apagaron, y el motor se detuvo. La desesperación se apoderó de mí. Estaba en medio de la nada, con la oscuridad como única compañera. Salí del camión, intentando calmarme, pero en ese instante, escuché un susurro detrás de mí. «Manuel». Me giré, pero no había nadie. Solo el sonido del viento me rodeaba. Volví al camión y cerré la puerta con fuerza, el miedo apretándome el pecho. Encendí el motor, pero nada. La radio seguía en silencio, y la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Miré hacia el bosque, y fue entonces cuando vi a la mujer de nuevo. Esta vez, estaba más cerca. «Ayúdame», gritó. Pero su voz parecía un eco lejano, y mi corazón se aceleró. Sentí que algo me ataba a ese lugar, como si la tierra misma reclamara mi atención. Con cada pulso, la figura se desvanecía y aparecía, como si me invitara a seguirla. Atraído por un impulso inexplicable, decidí seguirla.
Comencé a caminar hacia el bosque, mis pasos resonando en el silencio de la noche. La figura avanzaba con una ligereza sobrenatural, y aunque el miedo me invadía, algo en su presencia me hacía querer ayudarla. Finalmente, llegamos a un claro iluminado por la luna. Allí, vi un viejo coche abandonado, cubierto de polvo y maleza. Era un automóvil que parecía haber pertenecido a otra época, y el aire estaba cargado de una tristeza palpable. La mujer se detuvo frente al coche y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. «Esto es lo que quedó de mí», dijo, con una voz que resonaba con la tristeza de 1000 historias no contadas. En ese momento, comprendí que ella había sido víctima de un accidente, atrapada entre dos mundos, buscando el cierre que nunca había obtenido. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. Miré a mi alrededor, sintiendo que el bosque se cerraba a nuestro alrededor. «No estás sola», le dije, aunque mi voz temblaba. «Te ayudaré a encontrar tu camino». Con cada palabra que pronunciaba, la atmósfera comenzó a cambiar. La neblina se disipaba lentamente, y la expresión de la mujer se iluminaba con una luz cálida. «Gracias», susurró, y en ese instante, un viento suave comenzó a rodearnos. La oscuridad que había sentido durante horas parecía desvanecerse con cada latido de mi corazón. La figura levantó la mano y, como si un hilo invisible la guiara, comenzó a desvanecerse. La última imagen que vi de ella fue su sonrisa, una mezcla de agradecimiento y paz. Regresé al camión, sintiendo que una carga se había levantado de mis hombros. Encendí el motor, y para mi sorpresa, este arrancó con un sonido suave. Conducía por la carretera, sintiendo que algo había cambiado para siempre. Con cada kilómetro que avanzaba, el peso en mi corazón se aliviaba más y más. Finalmente, llegué a casa. Al bajar del camión, sentí que había traído conmigo no solo un cargamento de frutas, sino también una historia, un recordatorio de que la carretera es más que un camino físico. Es un viaje espiritual, un lugar donde lo desconocido puede tocarte, donde los ecos del pasado pueden ser escuchados. Esa noche me enseñó que, aunque las sombras pueden ser aterradoras, siempre hay luz al final del camino. La mujer ya no estaba a mi lado, pero su recuerdo permanecería conmigo, como una luz que ilumina la oscuridad. Y mientras la carretera siga extendiéndose, yo seguiré conduciendo, siempre atento a lo que puede esconderse entre la neblina y las sombras. Desde hace años, soy trailero y he recorrido muchas carreteras de México, pero hay una experiencia que nunca se me va de la mente. Ocurrió una noche, en un viaje hacia Veracruz. La carretera estaba desierta, el único sonido era el del motor de mi camión y el suave zumbido de la radio. Era un viaje habitual, pero lo que viví esa noche lo marcó todo. Era cerca de la medianoche cuando decidí parar en un área de descanso. Necesitaba estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco. Al salir del camión, el frío de la noche me abrazó. Todo estaba en silencio, con la luz de la luna iluminando el camino. A lo lejos, vi algo moverse entre los árboles. Al principio, pensé que era un animal, pero al acercarme, la figura se desvaneció en el aire. Me quedé con un mal presentimiento, pero decidí ignorarlo y seguir mi ruta. Volví al camión y, tras un par de minutos, encendí el motor. Sin embargo, sentí una extraña presión en el ambiente. La radio empezó a fallar, y una voz apenas audible se mezclaba con la estática. No podía entender lo que decía, pero el tono era inquietante, como si estuviera intentando decirme algo importante. Decidí apagarla y seguir conduciendo en silencio. A medida que avanzaba, la carretera se volvía cada vez más oscura. El camino serpenteaba entre árboles altos y densos, y la soledad se hacía más palpable. De pronto, vi luces a lo lejos. Era un pueblo pequeño que nunca había notado antes. Me sentí atraído por la curiosidad y decidí entrar. Al llegar, todo parecía tranquilo, incluso demasiado. Las luces parpadeaban y no había un alma a la vista. Las casas eran viejas, con puertas de madera desgastadas y ventanas sucias. Comencé a caminar, intentando encontrar a alguien que me pudiera dar información. Al llamar, «Hola», no obtuve respuesta.
Solo el eco de mi voz rebotaba entre las paredes de las casas. La inquietud me invadió, pero seguí caminando. Pasé junto a un mercado que, a pesar de estar vacío, tenía frutas y verduras frescas en los puestos. Era extraño, sentí que el tiempo se había detenido en ese lugar. Después de un rato, escuché risas infantiles que venían de un parque cercano. Era raro, pero me acerqué, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Cuando llegué, vi a varios niños jugando, riendo como si fuera un día normal. Sus risas eran contagiosas, pero había algo en sus ojos que me incomodaba. Eran oscuros, casi vacíos, y aunque intenté hablarles, no parecían notar mi presencia. «Hola, chicos», grité, pero solo continuaron jugando, ignorándome por completo. Fue entonces que vi a una mujer de pie junto a un árbol. Tenía un vestido blanco que parecía flotar en el aire, y su cabello largo y oscuro se movía suavemente. Su mirada me atrapó, pero no era una mirada amable. Era inquietante. Me hizo señas, y aunque la curiosidad me empujaba a acercarme, algo en mi interior me decía que debía alejarme. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté, pero no obtuve respuesta. La mujer sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Ayúdame», susurró. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que debía irme. Volví corriendo al camión, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando intenté arrancar, el motor no respondió. La voz de la radio volvió a sonar, más insistente esta vez. «No te vayas», decía, y el pánico se apoderó de mí. Miré por el espejo retrovisor y vi a los niños parados, inmóviles, con esas miradas vacías. La sensación de ser observado era abrumadora. Finalmente, tras varios intentos, el motor rugió y salí disparado de ese lugar. La carretera se sentía diferente, como si un manto oscuro me cubriera. Mientras aceleraba, volví a mirar por el retrovisor, pero el pueblo había desaparecido. No podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Era real? ¿Qué había pasado con esos niños y esa mujer? A medida que avanzaba, intenté calmarme. Pero la inquietud seguía presente, y con cada kilómetro que recorría, sentía que algo me perseguía. La noche se volvió más oscura, y el silencio se hacía más pesado. En mi mente, las risas infantiles resonaban, mezcladas con la voz de la mujer. «Ayúdame», repetía. Esa frase se quedó grabada en mi mente, como un eco que no podía quitarme. Durante semanas después de esa experiencia, no pude dejar de pensar en el pueblo. Hablé con otros traileros, buscando respuestas, pero nadie había escuchado de un lugar así en esa ruta. Algunos me miraron con desdén, como si pensaran que estaba loco. Pero sabía que lo que había vivido era real. Con el tiempo, me convencí de que tal vez había cruzado una línea entre el mundo de los vivos y algo más. Cada vez que pasaba por esa ruta, miraba a los lados, esperando volver a ver el pueblo. Pero nunca más apareció. La carretera continuó siendo la misma, pero algo había cambiado dentro de mí. Las historias de la carretera nunca se olvidan, y la mía se había convertido en un relato que contaba en fogatas o en paradas para descansar. La vida de un trailero puede parecer simple, pero hay historias que se quedan grabadas en el alma. A veces, mientras conduzco, miro por la ventana y veo sombras moverse en el borde de la carretera. Me pregunto si alguna vez volveré a encontrar ese pueblo y a esos niños. Me pregunto si aún están allí, atrapados en su propio mundo. Un par de meses después, decidí hacer una pausa y recordar aquella noche. Estaba en una gasolinera, tomando un café y charlando con un grupo de colegas. La conversación giró en torno a historias extrañas y encuentros sobrenaturales. Fue entonces cuando decidí contarles mi experiencia. Al principio, todos escucharon con atención, algunos incluso se rieron de la idea, pero yo sabía que lo que viví era real. Uno de ellos, un viejo con cara de sabiduría y muchas millas recorridas, me interrumpió. «No eres el primero que habla de ese pueblo. He escuchado de otros que se han perdido en la carretera y han encontrado un lugar similar», dijo. Su tono era serio, lo que hizo que todos se callaran. Me sentí aliviado de que al menos alguien entendiera. El viejo continuó:
dicen que es un lugar entre mundos, donde los que se van no pueden volver. A veces, los caminos te llevan a esos lugares para probar tu valor o para que encuentres lo que has perdido. Sus palabras resonaron en mí. ¿Era ese pueblo un lugar de advertencia? ¿Un reflejo de mis propios temores? Esa noche, mientras conducía de nuevo, mi mente divagaba. Las luces del camión iluminaban el camino, pero la oscuridad alrededor parecía más densa. Empecé a recordar a los niños, a sus risas y la voz de la mujer. Ayúdame, seguía resonando en mi cabeza. Era como si el eco de aquel lugar nunca se fuera. Finalmente, pasé por el mismo tramo de carretera donde había visto el pueblo. Miré a mi alrededor con la esperanza de que apareciera de nuevo. Pero solo vi sombras danzando entre los árboles y la luna iluminando el camino. Esa noche, decidí que no me detendría, que no buscaría el pueblo. Había aprendido que algunas curiosidades son mejor dejarlas sin respuesta. Con el tiempo, me di cuenta de que la experiencia me había dejado una lección. La carretera puede ser un lugar solitario, pero también está llena de misterios. Algunos caminos llevan a lugares que es mejor dejar en el pasado. Así que, sigo conduciendo, siempre mirando hacia adelante, pero con la inquietante sensación de que algunos destinos están mejor en la penumbra de lo desconocido. Mi nombre es Roberto, y llevo años conduciendo camiones a lo largo de las carreteras de México. La vida en la carretera tiene sus altibajos, pero hay algo que nunca olvidaré, una noche en la que el destino me llevó a un lugar que nunca debía haber visitado. Era una noche oscura y tormentosa. Las nubes cubrían la luna, y la lluvia caía con fuerza. Había estado conduciendo durante horas, y la fatiga empezaba a hacerse notar. Decidí parar en una gasolinera aislada que conocía, un lugar donde a menudo me detenía para descansar y tomar un café. Sin embargo, esa noche, el lugar parecía diferente. Al acercarme, noté que la gasolinera estaba casi vacía. Solo había un par de coches aparcados y una luz parpadeante que iluminaba el letrero. La lluvia golpeaba el techo de mi camión como si el cielo estuviera llorando. Al entrar, saludé al encargado, un hombre de aspecto cansado que me miró con una extraña mezcla de curiosidad y preocupación. Después de comprar mi café, decidí ir al baño. Mientras caminaba por el pasillo, escuché un murmullo que venía de una de las habitaciones traseras. Me detuve y traté de escuchar. Eran voces, pero no podía distinguir lo que decían. La inquietud me invadió, así que decidí no investigar y regresé a mi camión. Mientras me acomodaba en el asiento, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Arranqué el motor y salí de la gasolinera, pero algo me impulsaba a mirar hacia atrás. Por un momento, vi una sombra moverse entre las luces parpadeantes. El corazón me dio un vuelco, pero decidí ignorarlo y continuar mi camino. La carretera estaba desierta y la lluvia seguía cayendo. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a envolverme. Era una niebla densa, que apenas dejaba ver unos metros delante. Encendí las luces altas, pero solo lograba iluminar una cortina blanca que parecía tragarse todo a su paso. Fue entonces cuando escuché un susurro. Al principio, pensé que era el sonido del viento, pero el susurro se hizo más claro: Roberto. Mi nombre, pronunciado con una voz suave pero escalofriante. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El pánico empezó a instalarse en mi pecho. Decidí acelerar, intentando dejar atrás esa sensación aterradora. A medida que la niebla se espesaba, vi una figura a lo lejos. Era una mujer, vestida con una túnica blanca que brillaba débilmente a través de la niebla. Su rostro era borroso, pero podía sentir su mirada fija en mí. Ayúdame, decía en un tono melancólico. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería detenerse, pero otra parte me decía que siguiera adelante. Finalmente, pasé junto a ella y aceleré. La figura se desvaneció en la niebla, pero su voz seguía resonando en mi cabeza. Roberto. A medida que me alejaba, la niebla empezó a disiparse. La carretera se volvió más clara, y con ella, la calma regresó a mi cuerpo. Sin embargo, mi alivio fue breve.
Unas horas más tarde, decidí parar en un área de descanso. El cansancio me había vencido y necesitaba descansar. Encontré un lugar apartado y me acomodé en el asiento, intentando cerrar los ojos. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que intentaba dormir, la voz de la mujer regresaba: «Ayúdame, Roberto». Finalmente, decidí salir a caminar un poco. La noche estaba tranquila y la brisa fresca ayudaba a despejar mi mente. Caminé por el área, intentando relajarme. De repente, sentí que alguien me observaba. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La misma mujer de la túnica blanca estaba de pie entre los árboles. Su rostro seguía siendo borroso, pero su mirada era intensa, como si estuviera pidiendo ayuda desesperadamente. «Roberto, por favor», insistía. En ese momento, comprendí que no podía ignorarla. Algo dentro de mí me decía que debía ayudarla. Me acerqué lentamente. «¿Qué te sucede?», pregunté, tratando de mantener la calma. La mujer se acercó un poco más y sus ojos comenzaron a aclararse. «Estoy atrapada entre este mundo y el otro», dijo con un susurro que parecía venir del fondo de la tierra. «Necesito que me ayudes a encontrar la paz». Mi corazón latía con fuerza. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté. Ella extendió la mano, y aunque dudé, sentí que debía tomarla. Al tocar su mano, una ola de frío recorrió mi cuerpo. «Debes recordar lo que pasó», dijo. «Debes liberarme». De repente, flashes de imágenes comenzaron a inundar mi mente. Vi un accidente de tráfico, un camión volcado, luces parpadeantes y el eco de gritos. Comprendí que la mujer había sido víctima de un accidente y su alma estaba atrapada en el lugar donde había muerto. Sentí una profunda tristeza por ella, y con cada imagen que aparecía, supe que debía ayudarla. «¿Cómo puedo liberarte?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía más pesado. «Debes honrar mi memoria». «Ve al lugar donde ocurrió el accidente», respondió, y luego comenzó a desvanecerse lentamente. Me desperté de un sobresalto, de vuelta en mi camión, con el sol saliendo a través de las nubes. La voz de la mujer había desaparecido, pero su presencia seguía en mi mente. Sentía que debía encontrar el lugar del accidente, así que decidí hacer un desvío. Al llegar a la zona, encontré un pequeño camino de tierra que llevaba a un área apartada. A medida que avanzaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las sombras de los árboles parecían moverse y el aire se volvió denso. Finalmente, llegué a un claro donde encontré un monumento improvisado. Había flores marchitas y un par de velas apagadas. Supe que este era el lugar. Me detuve y bajé del camión. Acaricié las flores y encendí una vela, murmurando una oración por ella. Al hacerlo, sentí una calma abrumadora. La brisa se volvió más suave y una luz tenue comenzó a rodear el lugar. En ese instante, la figura de la mujer apareció nuevamente, pero esta vez su rostro estaba claro y su expresión era de gratitud. «Gracias, Roberto», dijo con una sonrisa cálida. «Ahora puedo descansar en paz». Con esas palabras, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una sensación de alivio. Regresé al camión sintiéndome ligero, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. La carretera se extendía ante mí, y con cada kilómetro, sentí que había cumplido con algo importante. No solo había ayudado a un alma perdida, sino que también había aprendido que a veces, los caminos nos llevan a donde más necesitamos estar. A partir de ese día, nunca volví a ver a la mujer, pero su recuerdo siempre estará conmigo. Y mientras sigo conduciendo por las carreteras de México, sé que hay historias que van más allá de lo que vemos, historias que nos enseñan a ser más humanos y a escuchar las voces del pasado. La carretera puede ser un lugar solitario, pero también es un vínculo entre los vivos y los que han partido, un recordatorio de que todos llevamos historias que merecen ser escuchadas. Soy Alejandro, un trailero que ha pasado años recorriendo las carreteras de México. Cada viaje tiene sus historias, pero hay una que siempre recordaré,
una que cambió mi perspectiva sobre la vida y la muerte. Era una noche de enero, y el frío se sentía en los huesos. Había estado en la carretera desde el amanecer, y a esas horas, el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Decidí hacer una parada en una gasolinera en un pequeño pueblo, un lugar que había visitado en varias ocasiones. La gasolinera era modesta, con luces parpadeantes y un pequeño restaurante que ofrecía comida caliente. Al entrar, el lugar estaba vacío. Solo había un par de clientes, y el dueño, un hombre mayor con una sonrisa amable. Pedí un café y algo de comer. Mientras esperaba, noté que en una esquina había un viejo retrato enmarcado. Era una foto en blanco y negro de un grupo de hombres, todos con chaquetas de trabajo, sonrientes, posando frente a un camión. ¿Quiénes son?, pregunté, señalando la foto. El dueño suspiró y se acercó. Son los hermanos Valdés. Eran traileros, muy conocidos en esta zona. Tuvieron un accidente hace años, y desde entonces, la gente dice que sus espíritus vagan por la carretera. Sentí un escalofrío. ¿En serio?, le respondí, medio escéptico pero intrigado. Sí, se dice que aún cuidan de los camioneros que pasan por aquí. Si alguna vez te sientes perdido, ellos te guiarán, dijo, con una mezcla de respeto y tristeza. Después de comer, decidí continuar mi camino. El aire se había vuelto más frío, y la niebla comenzaba a cubrir la carretera. Encendí las luces del camión y traté de mantenerme alerta, pero el cansancio era implacable. Mientras conducía, recordé la historia de los hermanos Valdés. La idea de que sus espíritus pudieran estar ahí, vigilando, me pareció reconfortante. De repente, vi algo en el camino. Era una figura borrosa, casi como un destello de luz, que se desvaneció antes de que pudiera centrarme. Me detuve un momento, con el corazón acelerado. Solo es la fatiga, me dije, pero la sensación de ser observado persistía. Continué conduciendo, y la niebla se hizo más densa. Era difícil ver más allá de unos pocos metros. La carretera se volvió más sinuosa, y el silencio era ensordecedor. Entonces, escuché un sonido, un susurro suave, casi imperceptible. ¡Ayuda! Me detuve nuevamente. Miré por la ventana, pero no vi nada. El corazón me latía con fuerza. Solo es el viento, intenté convencerme. Pero el susurro continuaba, resonando en mi mente, ayuda. Decidido a no dejarme llevar por el miedo, continué. Pero la sensación de que algo no estaba bien me envolvía. Al pasar por una curva, vi un viejo camión estacionado a un lado de la carretera. Era un modelo antiguo, con la pintura descolorida y las llantas desgastadas. Me detuve, curioso. Salí del camión y me acerqué al viejo vehículo. La puerta estaba abierta, y dentro había una chaqueta de trabajo colgada en el asiento. Mientras la inspeccionaba, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Entonces, de la nada, escuché un sonido detrás de mí. Era una figura, un hombre con una chaqueta similar a la que había visto en la foto en la gasolinera. Tenía una mirada triste, como si estuviera buscando algo. ¿Estás bien?, le pregunté, sintiendo una mezcla de temor y compasión. El hombre asintió lentamente. Solo busco mi camino de vuelta, dijo con una voz apagada. No puedo dejar este lugar. Mis instintos me dijeron que debía alejarme, pero algo en su mirada me hizo quedarme. ¿Qué te pasó?, pregunté. Tuve un accidente. Mis hermanos y yo, todos perdimos el camino, respondió, con tristeza en su voz. Recordé lo que el dueño de la gasolinera había dicho, los hermanos Valdés. No puedes quedarte aquí, le dije, sintiendo un impulso de ayudarlo. ¿Cómo puedo ayudarte? Debes recordar nuestra historia. No dejes que el tiempo nos olvide, dijo, su voz temblando. En ese momento, sentí que el viento a mi alrededor se intensificaba. Las luces de mi camión comenzaron a parpadear, y la atmósfera se volvió tensa. No. Grité, sintiendo una oleada de miedo. La figura se desvaneció lentamente, pero su mirada permaneció en mi mente. Recuerda. Regresé rápidamente a mi camión, el corazón latiendo desbocado.
Encendí el motor y arranqué, dejando atrás el viejo camión y la figura del hombre. Mientras conducía, la niebla comenzó a disiparse, y la sensación de inquietud se desvaneció un poco. Al llegar a la próxima ciudad, me detuve en una gasolinera para descansar. Compré un café y me senté en una mesa, tratando de recomponerme. Recordé la historia de los hermanos Valdés y la advertencia del hombre. Sentí que debía hacer algo para honrar su memoria. Al regresar a casa, investigué sobre los hermanos Valdés. Descubrí que habían tenido un accidente trágico en la carretera, y sus familias habían estado buscando respuestas durante años. Decidí escribir un artículo sobre ellos, una especie de homenaje para que su historia no se perdiera en el tiempo. Pasaron unas semanas, y el artículo fue publicado en un periódico local. Recibí muchos comentarios y mensajes de personas que conocían a los hermanos Valdés. Algunos compartieron sus propias historias de encuentros extraños en la carretera. Sentí que había hecho lo correcto, que al contar su historia, había dado a esos hombres una segunda oportunidad para ser recordados. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, miro a los lados, recordando el viejo camión y la figura del hombre. Sé que la memoria es poderosa, y aunque suene extraño, siento que los hermanos Valdés todavía están ahí, vigilando y protegiendo a los camioneros que, como yo, recorren esas solitarias carreteras. La experiencia me enseñó que, aunque el camino puede ser oscuro y solitario, siempre hay una luz que nos guía. Y a veces, esa luz proviene de las historias que llevamos con nosotros, de aquellos que han pasado y que, de alguna manera, aún están presentes en nuestras vidas. La noche en la Ruta 40. La Ruta 40 siempre ha sido mi compañera de trabajo, un lugar donde la soledad se mezcla con la camaradería de otros camioneros. Esa noche en particular, el cielo estaba despejado y la luna iluminaba el camino, pero el aire ya olía a tormenta. Mi nombre es Ramiro y llevo más de 10 años en este oficio. Esa noche, llevaba un cargamento de herramientas hacia el sur, un viaje rutinario, pero la carretera siempre tiene sus sorpresas. Cuando caía la tarde, me encontré en un tramo que conocía bien. La música sonaba a todo volumen, y la sensación de libertad que da la carretera siempre me ha encantado. Sin embargo, a medida que avanzaba, noté que la niebla comenzaba a descender. Al principio, era solo una bruma ligera, pero rápidamente se convirtió en un manto espeso que envolvía todo a su alrededor. El tiempo pasó y, de repente, vi algo que me llamó la atención. Un sedán rojo parado en el arcén, con el capó abierto y un tipo que parecía perdido. La mayoría de los camioneros ignoran a los automovilistas, pero no podía dejarlo así. Detuve mi tráiler y me acerqué. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, viendo la preocupación en su rostro. Sí, mi coche se ha sobrecalentado y no sé qué hacer, dijo el chico, con un tono de desesperación en la voz. Sin pensarlo, me puse a trabajar. Tras unos minutos de mirar el motor y hacer algunos ajustes, logré que el coche funcionara de nuevo. El chaval, que se presentó como Luis, estaba tan agradecido que parecía que le había devuelto la vida. Te debo una, hermano. De verdad, muchas gracias. Estoy a punto de perderme la boda de un amigo, me dijo mientras subía a su coche. No te preocupes, solo cuida de llegar, le respondí con una sonrisa, sintiéndome bien por haber hecho algo bueno. Volví a mi tráiler y continué mi viaje. Sin embargo, la niebla se volvió más densa y la carretera comenzó a parecer un laberinto. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. A medida que avanzaba, el ambiente se volvió tenso. Escuché un crujido, un golpe sordo que resonó en el tráiler. En un instante, sentí que el camión se descontrolaba. El tráiler comenzó a volcarse, y mi corazón se detuvo por un segundo. El mundo giró en un caos de metal y cristal. Cuando finalmente se detuvo, me encontraba atrapado en la cabina, adolorido y confundido. Con esfuerzo, logré abrir la puerta y salir, tambaleándome mientras intentaba entender qué había sucedido. La niebla había cubierto el lugar, y el silencio era ensordecedor. No había un alma a la vista.
Me encontré en medio de la carretera, mirando mi tráiler volcado, un desastre absoluto. La adrenalina seguía corriendo por mis venas, pero la soledad era abrumadora. Comencé a caminar, con la esperanza de encontrar ayuda. Después de unos minutos, vi luces a lo lejos. Era una estación de servicio, y mi corazón se llenó de alivio. Al llegar, vi a un par de empleados que estaban charlando. Cuando les conté lo que había pasado, se miraron y empezaron a reírse. Eso no pudo haber pasado, dijo uno de ellos, burlón. Aquí no ha pasado nada. Me quedé mudo, incapaz de creer lo que escuchaba. Intenté explicarles, pero ellos seguían riéndose. Tal vez estaba perdiendo la cabeza. Me senté en una de las mesas de la estación, intentando recuperar el aliento y entender lo que había ocurrido. Pronto, otros camioneros comenzaron a llegar. Uno de ellos, un hombre mayor con una barba canosa, se acercó y escuchó mi historia. Cuando terminé, miró a los demás con desdén. Eso no es raro, amigo, dijo. Esta carretera está llena de historias extrañas. Empezó a contar relatos sobre luces brillantes que se aparecían en la niebla, de tráilers que desaparecían sin dejar rastro, y de camioneros que jamás volvían a ser vistos. La atmósfera en la estación se volvió pesada, y empecé a pensar que tal vez no estaba tan loco después de todo. A veces, la carretera tiene sus propios secretos, dijo el hombre mayor. No todos los accidentes son físicos. Algunos son historias atrapadas en la niebla. Mi piel se erizó. La idea de que mi accidente pudiera ser parte de algo más grande me dio escalofríos. Las historias continuaron fluyendo, cada camionero compartiendo su propia experiencia. Algunos contaron sobre encuentros con extrañas luces en la oscuridad, otros de vehículos que parecían moverse solos. La noche avanzaba y decidí que era hora de irme. Con la cabeza llena de dudas y miedo, regresé a mi tráiler, sintiendo el peso de la incertidumbre. Arranqué el motor, y mientras avanzaba, la niebla comenzó a disiparse, pero no mis pensamientos. Cada kilómetro que recorría era un recordatorio de lo que había vivido. La sensación de que algo más grande estaba en juego me acompañaba. Esa carretera, que siempre había considerado un hogar, ahora parecía un lugar lleno de secretos y misterios. Al final, la vida de un trailero está hecha de historias, de encuentros y despedidas, pero esa noche, había una carga extra que llevar, el recuerdo de lo inexplicable. La rutina continuaba, pero algo había cambiado en mí. Cada vez que pasaba por la zona donde volqué, recordaba el silencio, la risa burlona de los empleados, y las historias de los otros camioneros. Sabía que cada viaje tendría sus propias sorpresas, pero esta experiencia se quedaría conmigo. La carretera es un lugar extraño. Puedes sentirte solo y, al mismo tiempo, acompañado por las historias de quienes han pasado antes que tú. Y aunque no entendía completamente lo que había sucedido esa noche, sabía que había una lección en ello. A veces, los caminos que tomamos no son solo rutas físicas, sino senderos llenos de experiencias y misterios. Así, seguí mi camino, llevando no solo la carga de mi tráiler, sino también el peso de una historia que se entrelazaba con las muchas otras que la carretera guarda. La vida de un trailero es un viaje en el que siempre hay más de lo que parece. Y aunque el futuro es incierto, estoy listo para enfrentar lo que venga, porque la carretera nunca deja de contar sus secretos. La carretera desierta. Les cuento mi historia, y aunque nadie me cree, necesito compartirla. Soy un trailero y he pasado más horas de las que puedo contar en la carretera, pero lo que viví aquella noche ha quedado grabado en mi memoria, como un eco aterrador que nunca se apaga. Era una fría noche de enero. Había salido de un pequeño pueblo donde entregué un cargamento de suministros. La ruta que tomé era una carretera secundaria, solitaria y oscura, flanqueada por árboles que parecían susurrar entre ellos. La luna apenas iluminaba el camino, y el aire frío calaba hasta los huesos. Me sentía tranquilo, pero esa tranquilidad pronto se tornaría en algo más. La radio de mi viejo Freightliner sonaba suavemente, un murmullo de country que me ayudaba a mantenerme despierto.
Cada kilómetro que avanzaba me acercaba a casa, y en mi mente repasaba lo que haría al llegar. Mi esposa, mis hijos. La simple idea de verlos me mantenía en marcha. Pero al cabo de un rato, empecé a notar que el motor hacía ruidos extraños, un golpe metálico que me hizo fruncir el ceño. Miré el tablero y vi que la luz de la batería parpadeaba. No, no ahora, pensé, mientras una sensación de inquietud comenzaba a instalarse en mi pecho. Conduje un poco más, pero pronto decidí que debía detenerme y revisar el camión. Apagué el motor y salí a la fría noche. El aire estaba cargado de un silencio casi palpable, y la única luz provenía de la luna, que iluminaba tenuemente el camino. Al mirar alrededor, me di cuenta de que estaba completamente solo. Comencé a inspeccionar el motor, pero no tenía ni idea de lo que podía estar mal. En ese momento, algo captó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vi luces parpadeantes. Al principio pensé que eran reflejos, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que eran más que eso. Eran pequeñas esferas de luz que danzaban en la oscuridad, como si estuvieran vivas. La curiosidad me empujó a acercarme, a pesar de la creciente sensación de que algo no estaba bien. Me adentré en el bosque, los crujidos de las hojas bajo mis pies resonando en el silencio. Las luces parecían moverse, llevándome hacia un claro. A medida que me acercaba, la atmósfera se volvía cada vez más extraña. Las luces danzaban en un patrón casi hipnótico, y sentí que algo en mi interior me instaba a seguir adelante. Sin embargo, la lógica me decía que debía dar la vuelta. Cuando finalmente llegué al claro, me encontré rodeado de esas luces. No eran simplemente esferas, parecía que tomaban formas vagas, como siluetas que se movían con una fluidez inquietante. En ese momento, el aire se tornó denso, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí como si hubiera cruzado un umbral a otro mundo, uno que no pertenecía a la realidad que conocía. La sensación de estar observado me invadió. Me giré bruscamente, intentando encontrar la salida, pero algo me detuvo. Un susurro, suave y seductor, me llegó desde la dirección de las luces: «Ayúdanos». Mi corazón latía desbocado, y aunque quise correr, las piernas parecían no obedecerme. La voz continuó, resonando en mi mente, atrapándome en una especie de trance. Fue entonces cuando comprendí que no estaba solo. Las sombras comenzaron a acercarse, sus formas distorsionándose en la penumbra. Mi instinto de supervivencia se activó. Retrocedí lentamente, pero al pisar una rama seca, el sonido resonó en el silencio y las figuras se volvieron hacia mí. Su mirada, si es que se podía llamar así, era penetrante y heladora. Sin pensar, di media vuelta y corrí hacia el camión, el terror apoderándose de mí. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentir que estaban detrás, que me seguían. Llegué a mi Freightliner, y con manos temblorosas, intenté encender el motor. Al principio no respondió, y el pánico se intensificó. Las luces del tablero parpadeaban, como si se burlaran de mi desesperación. Finalmente, el motor rugió a la vida, y aceleré con todas mis fuerzas. Las luces de las figuras se desvanecieron en el espejo retrovisor, pero la sensación de ser perseguido no se desvanecía. La carretera serpenteaba ante mí, y no me detuve hasta llegar a una gasolinera iluminada. Los trabajadores me miraron con preocupación cuando salí del camión. Intenté contarles lo que había visto, pero solo recibí miradas de incredulidad. «Solo estás cansado», dijeron, pero yo sabía que lo que había vivido era real. La sensación de lo que había dejado atrás me siguió incluso en ese lugar, rodeado de luces y gente. Pasé el resto de la noche en la gasolinera, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces danzantes y escuchaba el susurro en mi mente. A medida que el amanecer se acercaba, la realidad de lo sucedido se asentó en mí. Sabía que jamás podría olvidar lo que había experimentado, y cada vez que vuelvo a esa ruta, una parte de mí se estremece. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia. Puede que piensen que estoy loco, que todo fue una alucinación provocada por el cansancio. Pero lo que vi, lo que sentí, fue real. Las sombras y las luces continúan acechándome, recordándome que algunas cosas en la carretera son mejores dejarlas sin explorar.
La soledad de la carretera tiene un costo, y esa noche, aprendí que hay secretos que es mejor no desenterrar. Nunca volví a tomar esa ruta. En cambio, opté por los caminos más transitados, donde la luz de las ciudades se veía a la distancia. Pero a veces, mientras conduzco, siento que las luces aún me observan. Un recordatorio de que la carretera tiene historias que no siempre se cuentan. Así que, si alguna vez estás en una carretera desierta y ves luces entre los árboles, recuerda mi advertencia, no te acerques. Algunas cosas no están destinadas a ser descubiertas. Y a veces, es mejor seguir adelante y dejar lo desconocido en la oscuridad. El encuentro en la carretera. Les cuento mi historia, y sé que muchos no me creerán. Soy un trailero y he recorrido millas y millas en esta vasta nación, pero lo que viví una noche en una carretera desierta me ha dejado una marca que no se borra. Era una noche fría de enero. Había salido de un pueblo pequeño, después de realizar una entrega. La ruta que elegí era una carretera secundaria, una de esas que se sienten interminables y solitarias. A mi alrededor, la oscuridad parecía engullirlo todo. La luna estaba oculta tras nubes densas, y la única luz venía de los faros de mi camión, iluminando el asfalto con un brillo tenue. Conducía en silencio, perdido en mis pensamientos. Pensaba en mi familia, en el hogar que había dejado atrás. La radio, que normalmente me acompañaba, no emitía más que estática, y el ruido del motor se convertía en un canto monótono que me adormecía. La soledad de la carretera se sentía más intensa, y cada milla que avanzaba parecía llevarme más lejos de la realidad. A medida que avanzaba, noté que el paisaje se volvía cada vez más sombrío. Los árboles se alzaban a los lados como sombras amenazadoras, y la carretera se retorcía entre ellos. Fue entonces cuando la vi. Una figura, al borde de la carretera. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello suelto que parecía flotar en la brisa. Al principio, pensé que era un espejismo, algo que mi mente había creado para romper la monotonía de la noche. Pero cuando me acerqué, su imagen se volvió más clara. Me quedé paralizado. No sabía si debía frenar o seguir adelante. El instinto me decía que debía detenerme. Sin embargo, cuando finalmente tomé la decisión de esquivarla, sentí un golpe sordo. No, 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 grité mientras el camión se sacudía. Apagué el motor y salté del vehículo, el pánico apoderándose de mí. Corrí hacia donde creía que había impactado a la mujer. ¿Estás bien?, grité, la voz temblorosa por la adrenalina. Pero no hubo respuesta. Miré a mi alrededor, y lo único que vi fue el asfalto vacío, iluminado débilmente por los faros del camión. El silencio de la noche era ensordecedor. Pasé mis manos por la cabeza, intentando entender lo que había pasado. Tal vez me lo imaginé, pensé, pero la angustia seguía apretándome el pecho. Desconcertado, volví al camión. Necesitaba ayuda. Encendí el motor y seguí conduciendo, buscando una gasolinera o algún lugar donde pudiera detenerme y calmarme. Después de un rato, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Era un lugar pequeño, con un par de bombas de gasolina y una tienda de conveniencia. El alivio me inundó al acercarme. Al entrar, el olor a café y la luz cálida me recibieron. Detrás del mostrador, había un par de empleados. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una expresión seria, me miró con preocupación. ¿Estás bien? Te ves pálido, me dijo. Acabo de atropellar a una mujer en la carretera, respondí, sintiendo que el miedo y la angustia me oprimían el pecho. Pero cuando bajé, no había nadie. El hombre intercambió miradas con su compañera, y su expresión se tornó más grave. ¿Dónde fue eso?, preguntó. Un poco más arriba, cerca del bosque, respondí, sintiendo como mis manos temblaban. La mujer detrás de él asintió. Hemos oído sobre eso. A veces aparece una mujer en esa carretera. Lleva un vestido blanco y parece estar pidiendo ayuda. Pero nunca se queda. Es como un fantasma. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Estás diciendo que vi un fantasma?,
pregunté, incapaz de ocultar el miedo en mi voz. No es solo una historia, continuó el hombre. La gente dice que la mujer fue atropellada hace años. Desde entonces, aparece a quienes pasan por esa carretera. Algunos dicen que la ven, otros que la atropellan, pero nunca hay rastro de ella. Me quedé en silencio, asimilando lo que decían. La sensación de horror se apoderó de mí nuevamente. ¿Podría ser cierto? ¿Había visto realmente un espectro? La idea me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que sea que hayas visto, dijo la mujer, no estás solo. Muchos han pasado por lo mismo. Es mejor que evites esa carretera de noche. Agradecí a los empleados por su tiempo y decidí salir de la gasolinera. Mientras regresaba a mi camión, sentí una mezcla de confusión y miedo. Encendí el motor y, a medida que avanzaba, la carretera se sentía más oscura y silenciosa que antes. Las palabras de los empleados resonaban en mi mente. Nunca más volveré a pasar por ahí, pensé. Pasaron los días y las semanas, y el recuerdo de la mujer vestida de blanco me perseguía. Cada vez que tenía que pasar por carreteras solitarias, el temor regresaba. La imagen de su figura flotando en la oscuridad era inconfundible. Hablé con otros traileros y escuché más historias sobre ella, sobre cómo muchos la habían visto y cómo otros, como yo, habían sentido ese golpe inexplicable en sus vehículos. Un mes después de aquel encuentro, decidí que debía enfrentar mis miedos. Regresé a esa carretera, esperando encontrar alguna respuesta, algún indicio de lo que había sucedido. Mientras conducía, la tensión se acumulaba en mi pecho. Al llegar al lugar donde la vi por primera vez, sentí que el aire se volvía denso. La carretera estaba desierta, pero el silencio era abrumador. Detuve el camión y bajé, el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal. Entonces, de repente, la vi otra vez, en la distancia, en el mismo lugar donde había estado antes. Era la misma mujer, con el vestido blanco ondeando levemente. Esta vez, no sentí miedo, solo una profunda curiosidad. Me acerqué lentamente, con el pulso acelerado. Cuando estuve a su altura, la mujer me miró. Sus ojos eran vacíos, pero había algo en ellos que me decía que estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, sintiendo que mis palabras se perdían en el aire. Ella simplemente inclinó la cabeza, como si comprendiera mi sufrimiento. En ese momento, su figura se desvaneció, como un susurro llevado por el viento. No hubo ni un sonido, ni un rastro de su presencia. Solo el eco de mi voz y el latido de mi corazón. Volví al camión, sintiéndome más ligero, como si hubiera liberado una carga. No sabía qué significaba lo que había vivido, pero algo dentro de mí cambió. Sabía que esa carretera, aunque temida, era parte de algo más grande. Desde entonces, cada vez que paso por allí, no siento miedo. En cambio, pienso en la mujer del vestido blanco, en su historia y en el dolor que pudo haberla mantenido atrapada. Así que, si alguna vez te encuentras en una carretera desierta y ves a una mujer vestida de blanco, recuerda mi historia. A veces, el terror es solo un reflejo de la tristeza, y lo desconocido puede ser una lección en sí mismo. La carretera oscura. Soy Manuel, un trailero que ha pasado más de 10 años recorriendo las rutas de este vasto país. He visto de todo, paisajes que quitan el aliento, pueblos olvidados, y hasta alguna que otra situación que me hizo cuestionar mi cordura. Pero hay una historia en particular que nunca olvidaré, una noche que cambió mi forma de ver la carretera y lo que puede ocultar. Era una noche despejada, una de esas que te invitan a seguir conduciendo sin mirar atrás. Regresaba a casa después de entregar un cargamento de frutas en el norte. Ya había recorrido kilómetros y más kilómetros, con el motor de mi viejo camión resonando como una canción familiar. La carga era pesada, pero el deseo de ver a mi familia me impulsaba a seguir. Pasé por un pequeño pueblo, cuyas luces parpadeaban a lo lejos. La gasolinera que solía visitar estaba abierta, así que decidí detenerme. Necesitaba llenar el tanque y relajarme un poco.
Mientras llenaba el depósito, noté a un hombre mayor, con un rostro surcado por el tiempo y la experiencia, que se acercaba a mí. «Ten cuidado en la carretera, joven», me dijo con voz grave. «A veces, la oscuridad guarda secretos que no son de este mundo». Me reí, pensando que era solo un cuento de viejos. Sin embargo, su mirada profunda me hizo sentir un escalofrío. Luego de un par de palabras más, el hombre se alejó hacia la sombra de la gasolinera. Sacudí la cabeza, tratando de olvidarlo, pero la inquietud se instaló en mi pecho. Con el tanque lleno y un par de botellas de agua, volví a subir a mi camión y continué el viaje. La carretera se extendía ante mí, vacía y silenciosa, y el sonido del motor era la única compañía que tenía. Sin embargo, a medida que avanzaba, la atmósfera comenzó a cambiar. Entré en un tramo que atravesaba un denso bosque. La neblina se asentó sobre la carretera, cubriendo todo a mi alrededor. Encendí la radio, pero solo escuchaba estática. «Qué extraño», pensé, mientras trataba de mantener la calma. De repente, vi algo en el retrovisor. Era una figura, pero al mirar de nuevo, ya no estaba. Solo la oscuridad. No pude sacudirme la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Pasé por un lugar donde los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. Aceleré un poco, pero en un instante sentí que algo no estaba bien. Las luces del camión comenzaron a parpadear y el motor emitía un sonido extraño. En ese momento, vi a la mujer. Estaba vestida con un largo vestido blanco que flotaba alrededor de ella. Su rostro era pálido, pero su mirada era profunda y melancólica. El corazón me dio un vuelco. No podía dejar de mirarla, y antes de que pudiera reaccionar, decidí detenerme. «Hola, ¿estás bien?», grité. La mujer no respondió. Solo se quedó ahí, mirándome fijamente, con una expresión que transmitía tristeza. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí que era mejor seguir, así que subí rápidamente al camión y arranqué el motor. Pero mientras conducía, la figura apareció de nuevo en el retrovisor, más cerca esta vez. El frío se intensificaba, y sentí que la oscuridad se cernía sobre mí. Intenté concentrarme en la carretera, pero no podía sacudirme la inquietante sensación de que me seguía. El camino se volvía cada vez más oscuro, y la neblina parecía tener vida propia. De repente, el camión comenzó a fallar. Las luces se apagaron, y el motor se detuvo. La desesperación se apoderó de mí. Estaba en medio de la nada, con la oscuridad como única compañera. Salí del camión, intentando calmarme, pero en ese instante, escuché un susurro detrás de mí. «Manuel». Me giré, pero no había nadie. Solo el sonido del viento me rodeaba. Volví al camión y cerré la puerta con fuerza, el miedo apretándome el pecho. Encendí el motor, pero nada. La radio seguía en silencio, y la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Miré hacia el bosque, y fue entonces cuando vi a la mujer de nuevo. Esta vez, estaba más cerca. «Ayúdame», gritó. Pero su voz parecía un eco lejano, y mi corazón se aceleró. Sentí que algo me ataba a ese lugar, como si la tierra misma reclamara mi atención. Con cada pulso, la figura se desvanecía y aparecía, como si me invitara a seguirla. Atraído por un impulso inexplicable, decidí seguirla. Comencé a caminar hacia el bosque, mis pasos resonando en el silencio de la noche. La figura avanzaba con una ligereza sobrenatural, y aunque el miedo me invadía, algo en su presencia me hacía querer ayudarla. Finalmente, llegamos a un claro iluminado por la luna. Allí, vi un viejo coche abandonado, cubierto de polvo y maleza. Era un automóvil que parecía haber pertenecido a otra época, y el aire estaba cargado de una tristeza palpable. La mujer se detuvo frente al coche y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. «Esto es lo que quedó de mí», dijo, con una voz que resonaba con la tristeza de 1000 historias no contadas. En ese momento, comprendí que ella había sido víctima de un accidente, atrapada entre dos mundos, buscando el cierre que nunca había obtenido. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. Miré a mi alrededor, sintiendo que el bosque se cerraba a nuestro alrededor. «No está sola»,
le dije, aunque mi voz temblaba. Te ayudaré a encontrar tu camino. Con cada palabra que pronunciaba, la atmósfera comenzó a cambiar. La neblina se disipaba lentamente y la expresión de la mujer se iluminaba con una luz cálida. Gracias, susurró, y en ese instante, un viento suave comenzó a rodearnos. La oscuridad que había sentido durante horas parecía desvanecerse con cada latido de mi corazón. La figura levantó la mano y, como si un hilo invisible la guiara, comenzó a desvanecerse. La última imagen que vi de ella fue su sonrisa, una mezcla de agradecimiento y paz. Regresé al camión, sintiendo que una carga se había levantado de mis hombros. Encendí el motor, y para mi sorpresa, este arrancó con un sonido suave. Conducía por la carretera, sintiendo que algo había cambiado para siempre. Con cada kilómetro que avanzaba, el peso en mi corazón se aliviaba más y más. Finalmente, llegué a casa. Al bajar del camión, sentí que había traído conmigo no solo un cargamento de frutas, sino también una historia, un recordatorio de que la carretera es más que un camino físico. Es un viaje espiritual, un lugar donde lo desconocido puede tocarte, donde los ecos del pasado pueden ser escuchados. Esa noche me enseñó que, aunque las sombras pueden ser aterradoras, siempre hay luz al final del camino. La mujer ya no estaba a mi lado, pero su recuerdo permanecería conmigo, como una luz que ilumina la oscuridad. Y mientras la carretera siga extendiéndose, yo seguiré conduciendo, siempre atento a lo que puede esconderse entre la neblina y las sombras.